Hola a todos. En este vídeo vamos a aprender a industrializar nuestros patrones. Vamos a sacar las vistas de nuestra falda y vamos a marcar los patrones para la identificación de cada pieza. Vamos a aprender cómo trabajar los tejidos y vamos a cortar ya nuestra falda en tejido para proceder a la confección. Retomamos con nuestro patrón de falda base. Acordaros que tenemos el delantero por una parte y el trasero por la otra. La diferencia es que la pinza delantera mide 2 centímetros menos siempre que la pinza trasera. Para hacer esta falda lo que vamos a hacer es ponerle a la falda una costura atrás, porque vamos a coser la cremallera en la parte de atrás. Por lo general, en las prendas la cremallera se sitúa en la parte izquierda. Nosotros vamos a hacerlo aquí porque, como podéis comprobar, esta línea es recta. Si lo ponemos aquí, cogemos línea curva y hay muchas más probabilidades de que nos salga un huevito a la hora de coser la cremallera. Entonces, para aprender a ponerla, vamos a trabajar sobre línea recta. Haremos ejercicios de cremalleras invisibles antes de ponernos a la falda. Pero bueno, una vez tenemos estos dos patrones, lo que vamos a hacer es darle los márgenes de costura. Este proceso se le llama industrializar y es simplemente añadir, o sea, cuando a mí me oigáis decir ahora vamos a industrializar el patrón, significa que vamos a darle los centímetros de costura en el papel, ¿vale? Se dan siempre en el papel. Por la sencilla razón de que si vosotros tenéis que cortar esta falda en tejido una vez, podéis poner el patrón así y marcar en la tela, pero si lo hay que cortar 18 veces, o aunque sean 2 mismamente para el forro, es mucho más cómodo tener ya los centímetros de costura sobre el papel, ponemos alfileres y simplemente cortamos alrededor. Y así sabemos también siempre los centímetros que hay, porque muchas veces acabamos cortando a ojo y al final no nos coinciden bien las medidas. Entonces vamos a dar siempre los centímetros de costura en el papel. Importante. En la parte de arriba, ¿vale? Lo que es la cintura, vamos a dar 1 centímetro de costura. Damos uno solo porque ahí se va a unir con la vista, ¿vale? Que va a llevar interior. Entonces, cuanta menos tela hay, menos grosor nos queda. En los laterales, como es el primer patrón que hacemos, nos hemos medido a nosotros mismos y demás, pues vamos a dejar 2 centímetros por si hubiese que sacar. O bueno, si hubiese que meter, pues sería mejor menos, pero no pasa nada porque luego lo vamos a recortar. Entonces, en los laterales, 2 centímetros. Y en el bajo siempre dejamos 3 centímetros. Seguramente os encontréis bajos de más centímetros, ¿vale? Hay vestidos o prendas que compramos hechas que a lo mejor tienen pues 5 o 6 centímetros que normalmente vienen por si hay que arreglar la prenda y hay que sacar. Y otras veces os encontraréis con que viene 1 centímetro y de donde no hay no se puede sacar. Pero bueno, nosotros en la cintura 1, en los laterales 2 y en el bajo 3. Entonces sería simplemente ponerlo todo alrededor. Voy a marcaroslo en rojo para que lo veáis bien. Aquí serían 3, marco la tercera rayita. Esto es un escalímetro, acordaros, no se corresponde con la realidad. Vosotros marcaríais los 3 centímetros que serían los 30, ¿vale? Milímetros. En las reglas normalmente también aparecen 30. Puede haber alguna que tenga los 3, entonces acordaros siempre de eso. Simplemente trazamos la línea del bajo. Ahora trazaríamos la del lateral, que son 2. Acordaros que hasta la línea de cadera va recto y después nos coge la línea de cadera que es curva, ¿vale? La curva de cadera, que hay que hacer la forma curva. Aquí es 1 centímetro. Aquí lo estáis viendo muy pequeño porque estoy trabajando a escala, pero hay suficiente tela cuando lo veis a tamaño real, ¿vale? No os preocupéis que 1 centímetro no es poco. De hecho, hay gente que incluso pone el ancho del prensatelas, que son 0,75, y cose directamente a prensatelas. Nosotros vamos a trabajar en los laterales sobre 2 por si hubiese que hacer alguna modificación. Voy a usar esta porque aquí al trabajar a escala no puedo usar la grande, pero vosotros acordaros, guiaros por el vídeo que yo os puse para hacer la curva de cadera.
ahí tendríamos industrializada la parte delantera. El trasero ahora mismo pues vamos a hacer exactamente lo mismo, pero la diferencia es que en el centro trasero vamos a dejar 1 centímetro de margen. En los laterales dejamos 2 y aquí dejamos 1, ¿vale? La razón es muy simple. La cremallera tiene exactamente a cada lado de ancho 1 centímetro. Entonces, si nosotros ponemos 1 centímetro de costura, ya nos sale el ancho de la cremallera y nos va a quedar mucho más fácil para colocarla, para coserla y para todo. Entonces, en el centro dejamos uno solo. Como tenemos suficiente margen en los alrededores, no vamos a necesitar tampoco dar margen aquí. Si alguien va con mucho miedo y quiere dar 2, que los dé, pero luego hay que tener muy en cuenta que disteis 2 a la hora de colocar la cremallera, ¿vale? Os aconsejo dejar 1 porque a mí en el vídeo me vais a ver dejar 1. Lo comentaré en su momento igual, por si acaso alguien dejó más. Pero si dejáis 1 mejor, porque si vais a ir con mis pasos, es mejor que lo tengáis exactamente igual. No creo que os haga falta ni sacar de ningún lado ni nada, pero bueno. Si hiciese falta, ya os digo que con los laterales es suficiente. Acordaros que nosotros trabajamos 1/4 del patrón. Esto quiere decir que si a mí la falda me queda justa y tengo que sacar de aquí y al final pues lo coso por aquí a 1, voy a sacar 1 de aquí, 1 de la otra parte delantera, 1 de aquí y 1 del otro lateral trasero. Eso quiere decir que al final saco 4. Entonces va a ser muy difícil que tengáis que corregir tanto, ¿vale? A lo mejor, oye, os aprieta un poco y necesitamos sacar 1 centímetro, que al final pues son 0,25 en cada uno, que no es nada. Entonces no os preocupéis porque con esa medida os va a servir. La pinza se deja así, ¿vale? Se deja entera en la propia tela. Y luego simplemente la cerramos. Hay gente que, por ejemplo, le da el margen de costura y la corta. Me parece más difícil y más complicado. Y al final es exactamente lo mismo porque tienes la costura dentro igual. Entonces la pinza la dejamos entera, ¿vale? Lo único que alarguemos un poco estas líneas para que nos toquen el centímetro de costura y nosotros sepamos hasta dónde llega, ¿vale? Porque habrá que hacer unas marcas sobre la tela. Ahí. Entonces me lo marcáis, me subís la línea hasta el centímetro. Ahí. Y solo me faltaría la curva. Vosotros lo hacéis con la curva que vale. Esto no lo imitéis. Vale, una vez tenemos industrializado el patrón, lo vamos a recortar. Entonces, simplemente por las líneas que tenemos rojas, lo recortamos y ahora seguimos. Una vez tenemos recortado nuestro patrón, tendríamos 2 piezas, la del delantero sin costura en el centro y la del trasero con el margen de costura en el centro. El siguiente paso es marcar la vista, ¿vale? La vista es una pieza que lleva la falda en el interior que nos ayuda a rematar la cintura sin que se vea por fuera. Es como si fuese la cinturilla de los pantalones vaqueros, pero nos queda escondida dentro, no la vamos a ver nunca. Entonces, lo que vamos a hacer es medir bien desde la línea de la cintura real hacia abajo 5 centímetros o desde arriba con el margen 6, ¿vale? Es decir, si yo me pongo aquí, desde arriba del todo el 0, mediría 6. Y si me pongo desde la línea real de cintura, mediría 5. Al final es lo mismo, pero es para que no os liéis y midáis desde donde midáis, os quede siempre la misma distancia. Trazaríamos la línea. Esta sería nuestra vista delantera. En el trasero haríamos lo mismo, tienen que coincidir, ¿vale? Tened cuidado que a veces en uno lo medimos desde aquí, en otro desde aquí y al final no coincide. Entonces, ojito con eso, desde ahí 5 y desde arriba 6. Me da igual desde donde lo midáis, donde prefiráis. Hacemos la línea
y ya tendríamos nuestras vistas marcadas. Lo que vamos a hacer ahora es, con papel que nos haya sobrado de recortar la falda, no lo tiramos, ¿vale? Lo aprovechamos. Lo que tenemos que hacer es calcar la vista. Para calcarla, si tenemos un papel a través del cual podamos ver, aquí veis que se nota dónde está la vista. Yo, por ejemplo, lo que hago es marcar las esquinas y después con la regla completo los trazos, ¿vale? Sería hasta ahí y ahí. Lo calco ya con el centímetro de costura y marco siempre donde está la pinza, desde arriba hasta abajo, ¿vale? Lo tendría así. Ahora con la regla trazaría las líneas. Marco la pinza entera, de arriba abajo. Y esta sería mi vista calcada desde abajo, ¿vale? Aquí vamos a especificar que es el delantero para no liarnos, son diferentes. Y otra forma de calcarla, lo que podéis hacer es poner la pieza encima, calcáis todo alrededor y aquí abajo simplemente marcáis donde hay que hacer la línea. Recomiendo mejor esta fórmula porque a la hora de marcar la pinza aquí se nos va a ir un poco, ¿vale? Si yo voy así por fuera, la pinza arriba veis que la puedo marcar, pero abajo no. Entonces al final lo tengo que meter debajo igual. Pero bueno, si os resulta más fácil hacerlo de la otra manera, lo hacéis y después simplemente así marcáis la pinza, ¿vale? No habría ningún problema. Es válido de las dos maneras. Acordaros de calcarlo con los centímetros de costura, tanto el de arriba como aquí, ¿vale? Si veis que os liáis, que no os acordáis si lo lleva, lo que podéis hacer es marcarlo también y así ya no os quedan dudas. Pero bueno, normalmente se hace cuando el patrón está recortado para asegurarnos de que tiene los márgenes de costura. Entonces, dos vistas calcadas. Trasero, acordaros siempre de identificarlas porque no son iguales, porque las pinzas, si os fijáis, esta es más estrecha aquí que esta. Entonces, vamos a recortarlas y seguimos. Una vez tenemos las vistas calcadas, veis que tengo por separado trasero y delantero, lo que vamos a hacer es cerrar las pinzas, ¿vale? Para cerrar las pinzas, cortamos por una de las líneas. Veis que yo solo calqué las dos líneas laterales. Intentad no calcarla del centro porque solo os va a liar. Entonces cortamos por una de ellas y lo que hacemos es unirla a la otra. Ahí. Y lo pegaríamos con celo. Y tendríamos nuestra vista de pinza cerrada. Nos tendría que quedar así, ¿vale? No os asustéis si lleva inclinación, tiene que llevarla. O sea, asustaros si no la lleva. Sería ahí. Y lo mismo con el delantero. Cortamos por una de las dos líneas y la unimos a la otra. Ahí. Lo pegamos con celo. Lo vuestro es más manejable porque es a escala real, ¿vale? No es a escala tan pequeña. Al final trabajar con pequeño tiene sus contras. Aquí abajo, si nos queda muy picudo, que en esta pasa poco, pero a vosotros os va a pasar porque es en tamaño normal, con la tijera simplemente lo redondearíamos un poco, ¿vale? Ya tendríamos nuestras vistas delantera y traseras. Veis que no son iguales, ¿vale? Hay una que tiene un poco más de forma y bueno, evidentemente el trasero tiene el centímetro de costura, entonces va a ser siempre un poco más largo. Las cuatro piezas que tengo que tener entonces son el delantero de la falda, el trasero de la falda y las dos vistas. En cuanto tenga estos patrones vamos a pasar al marcaje. El marcaje de las piezas significa identificar cada patrón con la pieza que es.
Entonces, vamos a empezar con los de la falda. Lo primero de todo es identificar la prenda que es. En este caso sería la falda. Entonces pondríamos que esto es la falda base. El segundo sería identificar si es el delantero o el trasero. En este caso pondríamos delantero. Después sería identificar la pieza. En esta pieza, que es la normal, no se pondría. Aquí, por ejemplo, tendríamos que poner aquí que sería la vista. Esto, como es la falda normal, pues no lo pondríamos. Por ejemplo, en el cuerpo sí que tendríamos que poner si es la pieza central o es el costadillo si lo tuviésemos separado. En la falda y en el pantalón por lo general no pasa, salvo que en el pantalón tengamos canesú, como el que tienen los vaqueros, que ya llegaremos ahí. Entonces lo marcaríamos, pero en este caso no sería necesario. Y después serían las veces que lo hay que cortar. Esta no lleva costura en el centro, así que se cortaría una sola vez en tejido. Entonces ponemos 1 por tejido. Vemos que el centro delantero es este. Para señalizar que aquí no lleva costura, aunque se vea que no lleva el centímetro, nosotros lo que hacemos es escribir lomo. ¿Vale? Siempre donde una prenda lleva escrito lomo es que se corta con la tela doblada. Esto quiere decir que si yo tengo un trozo de tela, lo doblo y el lomo va ahí, ¿vale? Para cortarlo sin costura. Sería el lomo y nos quedaría solo el hilo de la prenda. El hilo de la prenda es lo que marca la dirección del tejido. Entonces, por lo general, siempre es en la falda en esta línea, que es la central. Entonces escribiríamos también hilo. Vamos a ver ahora cómo se corta el hilo, cómo se corta la contra, ¿vale? En este caso el trasero sería lo mismo. Primero la prenda, que es la falda base en este caso. Después sería la pieza, que es el trasero. Después, si lo tuviésemos que señalar pieza dentro de la falda, si por ejemplo la falda la queremos con una abertura aquí, pues esta sería la pieza central y esto sería el costadillo lateral. Ahí ya llegaremos en las transformaciones. Esta, como no va al lomo, ¿vale? Acordaros que se llama lomo. Como no va al lomo y lleva costura, necesitamos cortarla 2 veces. Así que va en 2 por tejido. Ya tendríamos marcados nuestros patrones de falda. Para las vistas no me cabe, ¿vale? A mí no me cabe, a vosotros sí, pero lo vuestro es en tamaño normal. Empezaríamos por el delantero, pondríamos falda base, pondríamos delantero, falda base, pondríamos delantero, señalaríamos que esto es la vista, ¿vale? O sea, aquí debajo pondríamos vista. Y nos pasa exactamente lo mismo. Como esto va al lomo, que lo señalamos también ahí, lomo e hilo, ¿vale? A vosotros os va a coger todo. Pondríamos 1 por tejido, que ya eso ya no me cabe, porque el celo no pinta. 1 por tejido. Y en el trasero sería exactamente igual que aquí. Sería la falda base, el trasero, la vista y 2 por tejido. Y acordaros en el medio de poner el hilo, que aquí nos lo puse. El hilo hay que señalarlo en todos los patrones, ¿vale? Porque a lo mejor tenemos una pieza cortada al hilo, pero otra la queremos a la contra o la queremos al bies. Hay que señalarlo en todos los patrones. Aquí lo único que cambia es que no lleva el lomo. Y ahí tendríamos nuestros patrones todos marcados, ¿vale? Todos con el marcaje. Están perfectamente identificados, así que ahora nos vamos al proceso de corte. El primer paso antes de cortar la tela es identificar el derecho y el revés de la tela. Si tenemos una tela estampada, como ocurre en este caso, veis perfectamente la diferencia entre derecho y revés, ¿vale? Los vaqueros también, esto es un algodón
en los vaqueros también se ve y en las telas estampadas por lo general en todas, pero bueno, si usamos una tela lisa como es el lienzo moreno que os dije, se va a ver más complicado, entonces vamos a aprender a identificar el derecho y el revés de la tela. Todas las telas tienen una parte, veis que va rematada de fábrica, esto no se deshilacha nunca, y otra parte que es la que nos cortan en la tienda. Vale, esta parte, la rematada de fábrica, se llama orillo, ¿vale? Esto es el orillo de la tela, son los bordes rematados de fábrica, o sea, no tiene más la definición, o sea, es literalmente el orillo, los bordes rematados de fábrica. En este tejido, como se diferencia perfectamente derecho y revés, el orillo viene rematado y no viene perforado con agujas, pero si tenemos una tela en la que no se diferencia el derecho y el revés, veis que aquí tengo unos agujeritos, ¿vale? Este sería el orillo, veis que viene rematado, no se deshilacha, se deshilacharía por aquí, que es por lo que nos cortan en la tienda. Veis que tengo unos agujeritos. Vale, estos agujeritos significa que el tejido no se diferencia a simple vista y entonces en la fábrica lo perforan con agujas para que nosotros seamos capaces de identificar cuál es cuál. Bien, la aguja siempre entra por el revés de la tela. Eso quiere decir que donde los agujeritos vienen hacia arriba es el derecho de la tela y por donde entra la aguja y queda el agujerito hacia abajo es el revés de la tela. En esta yo creo que se ve bien, que veis aquí el relieve de los agujeros, pero bueno, si en algún momento tenéis duda, podéis pasar el dedo y veis que aquí se notan y que aquí no. ¿Vale? De todas formas, si en alguno os cuesta mucho verlo, me mandáis una foto y os digo cuál puede ser. Hay tejidos en los que no importa, ¿vale? Por ejemplo, el lienzo moreno al final va a ser igual por un lado que por otro. Entonces, los agujeritos van a venir. Yo creo que en el lienzo moreno que sí que vienen, pero bueno, son un poco orientativos, sobre todo además porque estamos haciendo la prueba, pero son tejidos exactamente igual por adelante y por atrás. Esto se utiliza más sobre todo para lo que son tejidos de crepe o tejidos de sarga que no van igual hilados por el derecho que por el revés. Los algodones, como van hilados igual, normalmente los agujeros, hombre, los tienes ahí de guía y si puedes usar el derecho mucho mejor, pero no influye para nada. ¿Vale? Pero bueno, aquí veis que por aquí salen y aquí la aguja entró. ¿Vale? Fijaros bien en una tira grande porque hay veces que a lo mejor puede haber uno que al salir la aguja se haya llevado el puntito hacia afuera como este de aquí y puede aparecernos el derecho, ¿vale? Nos fijamos siempre en bastante distancia. Una vez tenemos identificado el derecho de nuestra tela, lo vamos a colocar siempre derecho con derecho, o sea, cara estampada con cara estampada. Bueno, aquí hay estampado, vosotros en teoría no vais a tener estampado. Entonces, doblaríamos derecho con derecho, ¿vale? Si nosotros tenemos que marcar por lo que sea, aunque el boli se borre, se marca siempre por el revés. Entonces, la tela siempre derecho con derecho. Ya os digo que en el lienzo moreno y en los algodones por lo general da igual porque son igual por las dos caras, pero bueno, para que vayáis aprendiendo a identificarlo, buscar siempre el orillo, buscad siempre los agujeritos, intentad identificar bien el derecho y colocarlo derecho con derecho. Os lo enseño aquí para que lo veáis porque se ve perfectamente que está derecho con derecho, ¿vale? Pero vamos, voy a cortarlo en una tela blanca que yo ya tengo doblada, ¿vale? Veis que está doblada, entonces aquí está doblado, ¿vale? Cuando tengo el orillo de la tela, el orillo marca el hilo de la prenda, ¿vale? Si yo la prenda la coloco así, veis que aquí trae hilo y el hilo va paralelo al orillo de la tela, significa que está colocada al hilo. Si por lo contrario la coloco a 90 grados del orillo, esto se cortaría a la contra, ¿vale? A contrahilo, porque el hilo se supone que es esta línea recta. Al cortarlo a 90 grados, estoy yendo a cortar a contrahilo o a la contra, ¿vale? Me vais a oír decirlo de las dos maneras.
Y después tenemos también el bies, que si os fijáis el bies es a 45 grados de la tela, ¿vale? Si yo tengo hasta aquí, pues el bies sería, a ver que no la veis, ahí. Estos son 90 grados. La mitad de estas líneas por aquí son 45 y si os fijáis el tejido ahí estira. Esto se usa para cuando queremos que estire, que ceda, que coja vuelo, por ejemplo las faldas capa. Y se colocaría la línea del hilo a 45 grados. Y esto sería cortar al bies. Nosotros vamos a cortar al hilo, como bien traen los patrones. Así que nos guiaríamos por el orillo de la tela. Yo aquí en la blanca no tengo, por eso os lo enseño en la azul. Pero bueno, veis que lo tengo doble aquí, con lo cual entendemos que el orillo y el borde van a ir paralelos. Colocamos primero el delantero siempre. Como ya tenemos márgenes de costura, esto se coloca justo al ras, ahí al ras. Vamos a dejar un poco por arriba para poner la vista, para que sepáis bien de dónde es. Vale, lo pongo justo al ras del borde, ¿vale? No dejo espacio ni nada, que hay veces que veo que lo colocáis aquí. No, ¿vale? Se trata de no dejarle centímetro, entonces lo colocamos justo al borde. Aquí al trabajar a escala, veis que con un alfiler me coge el bajo, ¿vale? Pero vosotros tenéis un patrón más grande. Entonces, siempre primero empezar sujetando lo que es la costura central a la tela para que no se os mueva. Si a lo mejor empezamos por aquí, nos vamos por aquí, cuando lleguemos arriba no nos damos cuenta y estamos así, ¿vale? Entonces siempre sujetáis primero lo que es toda la línea del hilo que va al lomo y después ya sujetáis la pieza alrededor. Yo ya os digo que al trabajar a escala, veis que no es nada, con 4 alfileres lo tengo, ¿vale? Pero vosotros tendréis que poner más. El trasero lo colocamos al lado. Vale, hay que intentar siempre que la costura, la línea de la cadera nos coincida en los dos, la línea del bajo y la línea de la cintura. Por lo general los patrones están hechos a la vez, así que deberían coincidir todas, pero si no, que nos coincida siempre la línea de cadera. Esto en una tela lisa nos da un poco igual, pero en una tela estampada a la hora de casar un lado con otro es verdad que lo vamos a notar mucho. Entonces lo colocaríamos ahí. Vale, vosotros para colocarlo tendríais que medir, ¿vale? Esta línea central tenemos que medir la distancia que hay, que aquí veis que es 32, mediríamos aquí también y aquí tendría que salir también 32, si veis, tengo un poco menos de 32, con lo cual eso quiere decir que la tengo un poco torcida hacia allí, ¿vale? Vosotros medís y colocáis para que quede perfectamente al hilo. ¿Vale? Porque si nos coge un poco de bies ya no nos coincide una pieza con otra a la hora de coser. Entonces la colocamos, medimos bien y la colocamos. Para colocar las vistas es un poco lo mismo. La vista del delantero la ponemos justo al ras y la colocamos. Vosotros con más alfileres, ¿vale? Que es una vista de verdad. Si alguien trabaja a escala, como había una chica en clase, pues simplemente, como yo, ¿vale? Con un alfiler es suficiente. Y después el trasero, yo intento siempre alinearlo, ¿vale? Ya os digo que en las telas lisas nos da un poco igual, pero en los estampados, si cogemos ya esta costumbre, pues después en los estampados nos va a resultar bastante mejor. Ahora simplemente sería recortar por todos los lados. Voy a recortar una pieza para que vayáis viendo. Acordaros, tijera de tela no se usa para papel, ¿vale? Yo el papel lo recorté con esta y ahora la tela la corto con esta. Aquí, que tenéis mucho miedo de cortar siempre, al ras, ¿vale? Ya tenemos el margen de costura, no necesitamos dejar más en la tela, se corta totalmente al ras. Un consejo que os doy es que dejéis el papel siempre a la derecha de la tijera, por la sencilla razón de que nosotros la cuchilla la tenemos aquí, ¿vale? Si voy así, me tapo la cuchilla de abajo y al final es verdad que siempre queda algo más de tela. Entonces, si voy así, siempre veo
que la cuchilla está justo al ras del papel. Es más preciso. Si sois zurdos, pues a ver cómo os arregláis, porque hay veces que es verdad que cuesta más, pero veis que vamos totalmente al borde y el papel a la derecha, ¿vale? Yo si me pongo ahora a cortar esto, probablemente me salga donde tiene que salir, pero sí que es verdad que podría quedar más tela. Entonces, acordaros todo al ras, no tengáis miedo, ya lleva costura, ¿vale? Que aunque os lo diga, normalmente tenéis miedo. Todo al ras, lleva costura y además bastante. ¿Que tenéis mucho miedo porque no sabéis si os habéis medido bien? Pues podéis, en lugar de dejar 2, si queréis dejar 3. Pero bueno, al final seguramente lo vayamos a tener que cortar, ¿vale? Sobre todo al coser, la marca de la máquina viene un poco más abundante, entonces por lo general va a ser muy difícil que os quede pequeña, salvo que tengáis mal tomada la medida, que puede pasar que a lo mejor os hayáis medido un poco más arriba de lo que es la cadera, que es la zona más ancha, y bueno, entonces pueda pasar, pero es bastante poco común. Vamos por aquí. ¿Veis que voy al ras? ¿Vale? No dejo ni 1 milímetro. Ya tengo la costura, no me hace falta dejar nada. Vale, aquí tengo que contradecirme porque tengo que cortar por este lado porque es muy pequeño. Vale, pero vosotros a la derecha, el papel a la derecha. Y si no, podéis hacer una prueba a ver si sois capaces de cortar al ras también, si va la tijera a la derecha del papel en lugar del papel a la derecha de la tela, ¿vale? Y ahí tendría mis piezas de falda cortada, todas cortaditas para ponernos a coser. Antes de irnos a la máquina, lo que vamos a hacer es los piquetes, ¿vale? Los piquetes son unas pequeñas marcas que hacemos en las piezas cortadas para saber cómo se ensamblan entre ellas. Es decir, por ejemplo, tenemos aquí la cadera, ¿vale? Pues en la cadera, justo en la línea de cadera, tenemos que hacer con la pica de la tijera un piquete, ¿vale? ¿Veis? Que me queda ahí el piquete hecho y yo ya sé dónde está la cadera. Lo hago también en el trasero y lo que me va a permitir esto es que cuando me ponga a unir delantero y trasero, sepa unir perfectamente cadera con cadera. ¿Vale? Esto sobre todo en estampado se nota mucho porque cuando hay que casar cosas, pues influye. Y a lo mejor si nos ponemos a coser sin cuadrar piquetes, también puede pasar que lleguéis al final y os sobre un trozo así en uno de los dos. Sobre todo aquí, que si os fijáis la curva, que esto va al hilo, coge un poquitín de bies, ¿vale? Entonces puede ceder un poco. Así que si tenemos colocados los que son los piquetes, no debería darnos mayor problema. Vamos a hacer también los piquetes en el bajo. Acordaros por favor siempre, ¿vale? Porque siempre hay alguien que lo hace, de no meter tijera aquí, ¿vale? Donde la tela es doble no se mete tijera. Porque por ejemplo en el trasero, sí es verdad que en el centro también hacemos el piquete. Pero acordaros que aquí la tela va doble, que si hacéis un piquete ya no hay forma de corregirlo, ¿vale? Que siempre hay alguien que lo hace. Entonces muchísimo cuidado, por favor. Haríamos también los piquetes del bajo en el trasero aquí y en el medio. Y aquí solo en el lateral. Solo, ¿vale? Los piquetes son 3 milímetros, ¿vale? O sea, estáis viendo lo que yo hago aquí, pues es lo que tenéis que hacer vosotros en la tela. No quiero más. Hay gente que los hace de 1,5 centímetros y después no nos queda margen ni siquiera para sacar. Entonces, con la pica de la tijera prefiero que el piquete quede pequeño, incluso que no lo veáis, a que os paséis y al final haya más piquete que margen de costura. ¿Vale? Entonces tendríamos los piquetes de cadera, los piquetes del bajo y nos faltarían los piquetes de la pinza, que sería, veis que os dije que alargaseis la línea, pues un piquete en la línea y un piquete en la línea. Es en las líneas inclinadas, ¿vale? Vosotros veis que yo la del medio ya me olvidé de ella. Sería en los dos lados. Y ahí tendríamos nuestra falda con los piquetes. Lo que vamos a hacer ahora es, con un alfiler, cogemos el vértice de la pinza
y le hacemos un agujerito. ¿Vale? Con ese agujerito yo puedo marcar. Entonces lo que hago es marcar. Me marco la pinza. Para marcarla en el otro, paso el alfiler, le doy la vuelta y ahí marco mi pinza. Como estamos trabajando derecho con derecho y el derecho es esto de dentro, siempre marco en el revés de la tela. ¿Vale? Así que si no se borrase no habría ningún problema. Pinza trasera y pinza delantera lo mismo. El agujerito, marcamos por un lado y marcamos por el otro. Y así ya tendríamos marcados los piquetes de la pinza, el final de las pinzas, los piquetes de cadena, los piquetes debajo y ya nos podríamos ir a la máquina. Quitamos todos los alfileres y en el próximo vídeo ya vemos cómo se empieza a coser. Cualquier duda resolvemos durante la clase virtual. Si os ponéis con ello muy pronto y falta mucho tiempo para la clase, me podéis mandar un correo al correo que os dejé en el grupo del WhatsApp, angelaagmoda con 2 as ahí al final, @gmail.com, ¿vale? Y ya dejaríamos nuestra falda preparada para la costura.